Un tema importante en Pillars es la iglesia. La iglesia de Dios es su medio para traer su reino a este mundo. Las iglesias están en todas partes. Muchos de nosotros dirigimos iglesias. Y es importante entender la iglesia desde el diseño de Dios y algunos de los elementos clave en la iglesia que nos ayudan a poder liderar y administrar la iglesia de Dios de manera efectiva. Quizás una de las áreas más importantes para la iglesia es la de la unidad y el papel de liderazgo que tenemos en traer unidad a la iglesia. Todos hemos tenido experiencias en las que la unidad se ha roto y cuando no ha habido unidad efectiva en absoluto y el daño que eso puede causar. Y esta idea de la unidad se vuelve muy importante porque en muchos sentidos la unidad de la iglesia es lo que distingue al cristianismo de cualquier otra religión. Muchas veces el cristianismo es conocido por las posturas morales que adopta. Pero si observas muchas de las otras religiones del mundo, descubres que comparten las mismas posturas morales. Ellos no, creen que las personas deban robar o matar. Creen en la institución del matrimonio. Todas estas cosas coinciden, pero lo que separa al cristianismo en muchos aspectos es la iglesia y su idea de unidad, donde tienes a todas estas personas diversas. Muchas de las religiones del mundo se identifican por un solo tipo de identidad, una identidad étnica, una identidad lingüística. Pero en el cristianismo estamos formados por nuestra diversidad en todo el mundo. Hombres, mujeres, todas las edades, incluso muchos tipos diferentes de, digamos, subcreencias dentro de lo que sostenemos. Y cuando tienes toda esta diversidad, a veces la unidad se vuelve muy difícil y hay un papel de liderazgo que la Biblia enseña que debemos asumir para llevar a la iglesia a la unidad. Ahora, antes de analizar eso, tenemos que hacer una distinción entre lo que la Biblia enseña como unidad y lo que la Biblia enseña como alineamiento. El alineamiento como líder es cuando tienes un equipo y un ministerio y todos están unificados en la visión, la estrategia, los resultados y la cultura de ese ministerio. El alineamiento es muy importante. La unidad no es alineamiento. La unidad es cuando tenemos el mismo corazón, el mismo espíritu. Así que tú y yo quizás no tengamos alineamiento, es decir, podemos servir en diferentes ministerios con dones distintos, pero aún así estamos llamados a tener unidad, donde compartimos un solo corazón, un solo espíritu y una sola mente en Cristo. Y en esta sesión quiero hablarte sobre la idea de la unidad bíblica y nuestro papel como líderes para llevar a las personas a la unidad. Puede que haya algunos principios que se puedan aplicar al alineamiento, pero en realidad se trata del principio más importante de que en la iglesia debe haber unidad. Y este principio lo enseña una oración que el mismo Jesús hizo. Y es una oración cuya respuesta Él espera que nosotros traigamos. Esa oración la encontramos en Juan 17, comenzando en el versículo 20. Aquí está parte de la oración que Jesús hizo. Él dijo, hablando con el Padre, no ruego solo por ellos, refiriéndose a los discípulos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Él está hablando de dos grupos, los discípulos que van a salir, pero también de todas las personas que se conviertan en cristianos gracias a su ministerio. Versículo 21. ¿Para qué? Todos sean uno, para que todos estén unidos. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto es una descripción elevada. La unidad que existe entre el Hijo, el Padre y el Espíritu en la Trinidad es una unidad que está disponible para nosotros y que debería definir a la iglesia. Muchos de nosotros miraríamos a las iglesias y diríamos, no veo ese tipo de unidad, pero para que esa unidad se haga realidad, la iglesia necesita líderes como tú y como yo, que cumplamos nuestro papel en lograr esa unidad y el resultado de eso es que el mundo creerá.
¿Habrá una distinción tan marcada en la iglesia respecto a cualquier otro tipo de grupo religioso que atraerá a las personas al evangelio? Y luego en el versículo 22, Jesús, a través de su oración, explica cuál es nuestro papel y cómo se logra esta unidad. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unidad perfecta. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que los has amado, a ellos tal como me has amado, a mí. Él utiliza un lenguaje realmente importante al describir lo que es la unidad. Él dice, yo les he dado la gloria que tú me diste. La unidad es definida por Dios como algo verdaderamente sagrado. Es una gloria, su poder, su presencia que nos es dada. Lo que Jesús está orando y lo que es importante que entendamos es lo que la unidad no es. La unidad no es uniformidad. No se trata de que todos nos veamos de la misma manera. De hecho, Él no quiere que todos nos veamos igual. La unidad no se define por la unanimidad donde todos pensamos igual. Él no quiere que todos tengamos las mismas ideas. También dice aquí que la unidad no es algo que tú creas. Yo les he dado la gloria que tú me diste. La unidad es dada por Dios. Ahora bien, hay un papel de liderazgo en cómo llevamos la unidad a la realidad. Pero la unidad no la creas tú, porque cuando intentas crear unidad, en realidad no estás creando la unidad del reino. Lo que estás haciendo es crear tolerancia. Verás, la unidad definida por el mundo, por la sociedad, es tolerancia. La tolerancia es una perspectiva que dice, yo te toleraré a ti y tú me tolerarás a mí, y así podemos respetar nuestras diferencias. No estamos realmente unidos, solo estamos encontrando un punto intermedio de tolerancia. Pero la tolerancia tiene un problema, siempre tiene un punto de quiebre. Yo te toleraré a ti, tú me tolerarás a mí, hasta que algo salga mal. Si cambias tu casa de manera drástica y ahora mi casa, que está al lado de la tuya, pierde algo de su valor, puede que deje de tolerarte. Si llevas a cabo tus convicciones de una manera que influye negativamente en mis hijos, puede que deje de tolerarte. Tenemos que estar muy seguros en la iglesia de no definir la unidad por la tolerancia. Jesús no nos pide que nos toleremos unos a otros. Jesús no ora diciendo, Dios, ¿podrían simplemente llevarse bien? Él dice, no, aquí está ocurriendo algo mucho más sagrado, algo mucho más divino. Yo les he dado la gloria que tú me diste. Ahora, como líderes, tenemos que comprender que muchas de las personas en la iglesia son completamente inconscientes del principio espiritual de la unidad. Ellos vienen a la iglesia, adoran a Dios, intentan vivir sus vidas, intentan honrar a Dios, intentan criar a sus hijos, pero no están pensando en su mente. Realmente necesitamos estar unidos. Por eso nosotros, como líderes en la iglesia, necesitamos llevarlos a esta unidad. Ese es nuestro papel. Esa es la oración de Jesús, que sean llevados a la unidad. Eso es realmente lo que Él ora. Pero, ¿qué significa ser llevados a la unidad? Pablo lo escribió de esta manera en Efesios 4:3. Él dijo, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Él dice, esto es realmente importante, amigos. Realmente importa. Así como se esfuerzan al máximo en los programas de la iglesia, en su ministerio y en liderar a sus equipos, esfuércense al máximo para que en el Espíritu haya unidad, algo sagrado, algo divino, a lo que deben llevarlos a este tipo de unidad. Verán, la oración de Jesús nos enseña que la unidad no es uniformidad, no puede ser creada. No se trata de que nos veamos igual o pensemos igual. La unidad es relacional. En el mundo antiguo estaban muy enfocados en la unidad, pero cuando Jesús empezó a hablar de la unidad como algo relacional, fue algo completamente nuevo para ellos. Y esta unidad relacional se remonta hasta el jardín del Edén. Dios
Adán y Eva, relacionalmente, estaban unidos. Ellos estaban presentes. Ellos estaban bendiciendo y luego entró el pecado. Y Adán y Eva pasaron de estar en una posición unificada de presencia y bendición a ahora separarse, ser apartados, esconderse, culparse, y la relación se rompió. Ya no había unidad. Ahora viene Jesús y a través de su obra la unidad puede ser restaurada, pero la iglesia debe reflejar este tipo de unidad divina donde estamos presentes y bendiciéndonos unos a otros. No estamos escondiéndonos ni culpando. Jesús modeló esto. Él vino a la tierra, el Hijo de Dios, presente y bendiciendo para que pudiera haber unidad. Como líderes de la iglesia, ¿cuánto de nuestro liderazgo ondasto es estar presentes y bendecir en comparación con cuánto de nuestro liderazgo es simplemente tolerar? Muchas veces toleramos a las personas y es una manera de tratarlas solo a un nivel superficial, diciendo, estamos unidos. Pero Jesús dice, no, mi unidad es mucho más profunda, es más sagrada. Hagan todo lo posible por llevar a las personas a este tipo de unidad, donde haya una unidad relacional y ustedes estén presentes y bendigan. Y la base de eso es la obra de Cristo. Jesús contó una parábola sobre un siervo que fue perdonado por su rey, pero luego salió y se negó a perdonar a alguien que le debía. Y Jesús enseñó esa parábola para mostrar que para nosotros el comienzo de la unidad es reconocer la misericordia que hemos recibido. Y cuando hemos recibido esa misericordia, entonces somos capaces de dar esa misericordia, no solo para tolerar y definitivamente no para apartarnos y culpar, sino para estar presentes y bendecir. Así es como está registrado en Mateo 18:32, al final de la parábola. Así es como termina la parábola. Cancelé toda esa deuda tuya porque me lo suplicaste. Este es el rey, hablando con el siervo. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, así como yo la tuve contigo? Jesús enseñó esta parábola a sus discípulos para que aprendieran lo que significa llevar a las personas a la unidad, que hay un papel de liderazgo necesario para enseñar a nuestro pueblo cuán profundamente espiritual y sagrada es la unidad. Existe un papel de liderazgo para contrastar la unidad con la tolerancia. Existe un papel de liderazgo para poner a las personas en un lugar donde comprendan la misericordia que han recibido, lo cual les permite dar misericordia, estar presentes y bendecir, de modo que todos puedan reconciliarse y pueda haber una verdadera unidad que los una. Es como si en la oración de Jesús en Juan 17, Él estuviera diciendo, escuchen, quiero que lleven a las personas y yo a la unidad, que sean llevados a, pero quiero que lideren con este tipo de gracia y este tipo de misericordia, porque lo que puede suceder en su liderazgo es que cuando pierden eso, se vuelven como el siervo. Has recibido del Señor misericordia y gracia, pero luego, al liderar a otros, no das ese mismo tipo de misericordia y gracia. Simplemente toleras, a veces culpas. Lo que sucede es que comienzas a perder ese sentido de gratitud en tu propio espíritu. Pasas de hablar de tu testimonio sobre la bondad de Dios en tu vida a mirar la productividad de tu ministerio y decir, oh, yo hice esto. Y es sumamente importante que entendamos la oración de Jesús en Juan 17. La unidad es lo que separa a la iglesia de cualquier otra institución religiosa en el planeta. La unidad se define de una manera sagrada, pero la unidad debe ser guiada. Pedro se acercó a Jesús una vez y le preguntó, escucha, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano o hermana que peca contra mí? ¿Cuántas veces debe suceder esto? Y él lo dice muy claramente, esto es personal. Esto es un dolor real. Se trata de un hermano o una hermana. Me hiere, me afecta. ¿Tengo que hacerlo 7 veces? Pedro está hablando de un número completo, pero aún así limitado.
Y Jesús le responde a Pedro y le dice, no, tienes que hacerlo 70 veces, 7 veces. ¿Por qué es tan importante para Jesús enfatizar de manera tan dramática a Pedro que esta es la prioridad? ¿Por qué la unidad es la oración principal de Jesús en Juan 17? De todas las cosas por las que pudo haber orado por la iglesia, de todas las cosas por las que pudo haber orado por nosotros, oró por la unidad. ¿Por qué esto resalta tanto? ¿Por qué nuestro rol de liderazgo, que sean llevados a la unidad? ¿Por qué nuestro rol de liderazgo está definido en muchos sentidos por la unidad? Porque cuando hay una separación relacional, cuando hay una ruptura, ambas partes necesitan sanación. Pedro necesitaba sanación porque había sido herido por un hermano o una hermana. El hermano o la hermana necesitaban sanación porque habían causado el daño, así que sin duda también había dolor dentro de ellos. La unidad es un testimonio increíble para el mundo, pero lo es porque muestra a un grupo de personas que en realidad nunca deberían estar unidas. Son diferentes en muchos aspectos. Están dispersos por todo el mundo. Tienen ideas diferentes, distintas edades, diferentes generaciones, incluso algo de teología distinta. Y aún así, aquí están perdonando, amando y unidos. Y el mundo ve esto y se pregunta, ¿cómo es posible? En un mundo tan dividido, en naciones tan divididas, en comunidades tan divididas, en familias tan divididas, en contraste con un mundo lleno de odio, dividido y confundido, que se esconde y culpa, está la iglesia que está presente y bendice. Porque en la iglesia hay líderes que consideran llevar a todos a la unidad como una responsabilidad fundamental y una prioridad. Así que haz una autoevaluación de tu vida y de tu liderazgo. Sé que todos están ocupados, que están haciendo cosas, que están sirviendo a Dios. ¿Cuánto de tu ministerio está intencionalmente diseñado en torno a la pregunta, ¿cómo puedo traer unidad? No necesariamente alineación, sino unidad. Y estudia Juan 17. Permite que el Espíritu Santo te dé un mayor entendimiento y una visión más profunda. Y sé tú quien responda a la oración de Jesús. Sé quien escuche su oración y asuma la posición de decir, seré un líder que llevará a otros a la unidad. No es fácil, no es rápido, pero es algo divino. Y la gloria de Dios ayuda a hacer eso cuando vemos nuestro rol de liderazgo como alguien que trae unidad.